caminando con Cristo, yo quiero andar, tomado de su mano, también quiero ir. Yo quiero andar con mi Cristo y caminar, nunca del camino. Gracias siempre, Señor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy vamos a iniciar el libro de Josué. Josué es un libro bien interesante porque pues ya significa que el pueblo hebreo va a poner manos a la obra para tomar la tierra. Imagínense, ¿no? Todo ese tiempo que ha transcurrido, ¿no? 40 años vagando de un lugar a otro en el desierto con penurias, y ahora ya llega el momento de pasar el río Jordán y tomar posesión de la tierra. Debo mencionar que incluso antes de pasar el río Jordán, como habían ocurrido guerras contra estos amorreos que estaban para el lado oriental del río Jordán, ¿recuerdan los reyes? Og, el rey de Og, y también cómo las tierras fueron asignadas a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Esbón y Og. Entonces todo esto era territorio de los amorreos. Pero los amorreos no solamente estaban en el lado oriental, también habían tribus amorreas en el lado occidental. Y eso lo vamos a ver después. Como fuere, para el tiempo en que Moisés estaba liderando, hubo estas guerras con estos dos reyes. No sé si recordarán ustedes de lo que hemos hablado anteriormente con respecto a estas guerras y cómo las 2.5 tribus se les fue asignada territorio en el lado oriental. Muy bien, entonces vamos a empezar. El tema número 1 se menciona aquí, dice, el encargo del Señor a Josué. En Josué 1:4 leemos lo siguiente. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y este versículo 4 es clave, y por eso les había mencionado que había puesto un bosquejo aquí para ubicarnos en el mapa, tener una idea. No es un mapa oficial, esto es solo un bosquejo, pero a grosso modo nos da una idea de los lugares. Dice, desde el desierto y el Líbano. Si ustedes miran en la última página este bosquejo, hay una región que está aquí, que incluye las ciudades de Sidón y de Tiro. Más arriba estaría una ciudad que se llama Biblos. Todo esto es lo que actualmente corresponde al territorio del Líbano. Todo esto. Así que todo el Líbano había sido ofrecido al pueblo hebreo en su momento. Pero no solamente esta región. Un poquito más arriba vemos la región de Hamat. Ese era el límite norte, que iba desde un monte que se llama Or. No ha sido bien identificado, pero algunos asumen que puede haber estado por aquí. Así que esto se extiende, miren, se extiende al este hasta toparse con estas ciudades, Sifrón, Sedad, Hazar-Enán, que están próximas al río Éufrates. Y el río Éufrates es el límite que se menciona aquí, lo voy a leer. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar, esto es ya para el occidente,
Donde se pone el sol será vuestro territorio. Así que todo esto fue ofrecido al pueblo hebreo, pero nosotros sabemos que ellos no tomaron toda esta tierra. Y actualmente, más bien lo poseen quienes son sus enemigos. El Líbano son enemigos de los hebreos. Toda esta región, que incluye buena parte de lo que actualmente es Siria, buena parte también de lo que es Irak, una parte de Irak. Todo ese territorio fue ofrecido originalmente como parte de la tierra prometida. Pero al no tomarla por falta de fe, por rebeldía, por cualquiera de las razones, entonces ahora está en manos de sus enemigos. Estaba comentando al inicio con nuestros hermanos que encontré otro mapa también, donde se encuentra el límite o el recorrido del río, ¿no?, que empieza en este país que se llama Turquía, está bastante al norte, baja por Siria, sigue por Irak, hasta la parte más sureña, más al sur de este lugar. Así que imagínense, Israel está por aquí en la actualidad. Esta partecita es el actual Líbano, que no pertenece a Israel. Dios se la ofreció en los tiempos antiguos como parte de la tierra prometida y Israel no la tomó. Así que ahora pertenece el Líbano a sus enemigos. Entonces, para que tengan una idea de toda la extensión hasta dónde iba la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Grande la extensión, muy grande. No quisieron tomarlo y lo dejaron allí y actualmente tienen a sus enemigos en sus puertas. Continuamos, en el versículo 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, le dice el Señor a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y esa frase la vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Un versículo paralelo. Leemos en Hebreos 13:5, dice así, el autor de este libro le habla a los hermanos judíos convertidos, a ellos se les llamaba los hebreos. Esta epístola fue dirigida a estos hermanos creyentes que tenían un background judío, que tenían una identificación cultural y idiomática también del pueblo hebreo, específicamente judíos. Y se les dice a ellos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Muy bien, continuamos en el tópico número 2, los preparativos para cruzar el Jordán. Recuerden, nos habíamos quedado en que en esta parte de las llanuras, la planicie, los campos de Moab, son los términos que a veces se refieren, que estaban al frente del río Jordán, y pasando el río Jordán se encontraba una ciudad grande que se llama Jericó. Y la lección de hoy tiene mucho que ver con esta ciudad, su conquista. Y entonces el pueblo no ha pasado, pero ahora ya viene la ordenanza por parte de Dios. Pasen, crucen. Y vienen los preparativos, dice aquí, se anuncia o anuncio del cruce y también se da un recordatorio o un recordativo, dice aquí, para las 2 tribus y media. Porque si las 2 tribus y media ya habían sido asignados territorio, se les había asignado territorio, pues se supone que ya no tenían que pasar a tomar posesión, excepto la media tribu de Manasés que todavía estaba pendiente. Pero aquí les hace recordar lo siguiente a Josué. Muy bien, vamos a leerlo. Dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo,
acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová. Os mandó diciendo, la palabra que Moisés, de que Jehová le dijo a Moisés, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra en el lado oriental. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, mas vosotros, todos los valientes y fuertes, todos los hombres de guerra, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis a tomar posesión de sus respectivas áreas de terreno que se les iba a entregar. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Imagínense qué tremendo, ¿verdad? El pueblo, estas tribus en especial, estaban reconociendo la autoridad de Josué ahora, investida en él por Dios a través de Moisés. Muy bien, continuamos. En el tópico 3, se toma la decisión de enviar espías para recorrer la tierra y reconocerla, ¿no? Así que Dios no dijo simplemente pasen y tomen la ciudad. No, había que combatir, había que pelear. Por eso a Josué se le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ven que el pueblo estaba llamado a ser valiente, a pelear, tenían que esforzarse. No era nomás de que, ok, por ahí algo milagroso iba a ocurrir, la gente iba a morir, nosotros íbamos a entrar a limpiar la ciudad. No, no fue así. Entonces, parte de los preparativos incluía enviar espías. Leemos en el capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron. Y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Este dato es muy importante y más después vamos a hacer un comentario al respecto. ¿Qué importancia tiene esta mujer? Y posaron allí, en casa de esta mujer. Esta mujer era una prostituta, una ramera, como se usaba el término en ese tiempo. Leemos en Hebreos 11:31, dice, por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esa fue su recompensa. Asimismo, en Santiago 2:25 leemos, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, ¿no? Para que no los persiguieran, no los detuvieran y los mataran. Okay. Entonces, en Josué, del 12 al 13, leemos lo siguiente, os ruego pues ahora, dice esta mujer, le dice a los espías, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, a toda su familia, parece que era numerosa, y a todo lo que es suyo, de ellos, ¿no? De mis familiares, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. ¿Qué había ocurrido? Que el rey de Jericó se había enterado que unos hombres habían llegado a casa de esta mujer y pues le dijeron,
seguramente son espías sus hombres, ¿no? Del servicio secreto de Jericó. Han llegado unos espías. Y el rey mandó a decirle a esta mujer, entrega a esos hombres. Y ella los encubrió. Y aquí hay algo que quizás a ustedes les llame la atención, pero para poderlos encubrir ella tuvo que mentir. Bueno, para empezar, ella no era judía, ¿no? No estaba obligada por la ley de Moisés. Tenía un poquito de libertad. Bueno, de hecho ella mintió. Dijo, no, ya se fueron. Sí, fue verdad que vinieron aquí. Así que fue una verdad a medias lo que ella dijo, ¿no? Es verdad, ellos vinieron aquí, estuvieron aquí y luego se fueron. Ya salieron antes de que cerraran la puerta de noche. Síganlos. Seguramente los van a alcanzar ustedes. Pero ella los había escondido. Exacto. Y les habló ella, ¿no? Y aquí es donde ella les pide a estos espías que tengan misericordia de ella. Y no solamente de ella, sino de toda su familia. Y los hombres le respondieron que sí, en efecto, así lo harán. Ya le dieron las instrucciones que por el lugar donde ella los iba a descolgar, esta mujer vivía en el muro, tenía su casa en el muro. Así que por allí los hizo descolgar y ellos le dijeron, bueno, aquí queremos que coloques como señal, ¿no? Un hilo de grana. Seguramente era un hilo grande, no sé, grueso, para que se vea, me imagino. No creo que fuera un hilito así de los que conocemos ahora, ¿no? Ponlo ahí, eso va a ser señal. Y todos los que estén en tu casa, si algo malo les ocurre, su sangre va a ser sobre nosotros. Ella los hizo juramentar y seguramente juraron en el nombre del Señor. Así que ellos tomaron la cosa bien en serio. Pero ellos también dijeron, si cualquiera sale de la casa, su sangre va a ser sobre ellos. Nosotros seremos libres de culpa. Y por último, si tú nos delatas, también vamos a estar libres de culpa. Que la mujer cumplió su palabra, no los delató. Y después vino la recompensa para ella, ¿no? Sabemos que pues, su vida fue perdonada, sus familiares, y ellos fueron no aceptados como miembros de la congregación necesariamente, pero fueron aceptados por el pueblo. El pueblo les perdonó la vida y los tenían allí. De alguna forma, quizás como siervos, quién sabe. No hay detalles al respecto. Pero allí quedaron protegidos por el pueblo hebreo, como recompensa a haber cuidado a los espías. Continuamos. El tópico número 4 dice, ahora sí, el cruce del Jordán. Ahora viene lo interesante. En el capítulo 3 leemos, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Así que pues llegaron y descansaron. Tenían que, de esta ciudad de Sittim había un tramo y todo el pueblo descansó. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Así que los sacerdotes que iban cargando el arca eran como los líderes y el pueblo iba a marchar tras ellos para pasar el Jordán. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella hay a distancia como de 2000 codos. No se olviden que el arca era el sitio donde moraba la gloria de Dios, así que ellos no podían estar muy cerca de ahí, del arca. Solamente los sacerdotes estaban permitidos. Es más, aquí especifica a qué distancia tenían que estar del arca. Dice, pero entre vosotros y ella, el arca, hay a distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella, porque si el pueblo se acercaba demasiado al arca, iban a perecer. En el 3:10 leemos lo siguiente, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros. Aquí menciona 7 tribus, al cananeo, que era una de las tribus principales en el lado occidental
pasando el río Jordán, al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. No nos olvidemos que en el lado oriental ya hubieron 2 reyes, ¿no?, de los amorreos que fueron derrotados. Pero para el lado occidental también habían amorreos. Por eso los listan aquí como una de las tribus que iban a conquistar en el lado occidental, pasando el Jordán. Muy bien, ¿cómo lo pasaron? De forma pues sobrenatural, ¿no? Por intervención de Dios. Vamos a leer en el capítulo 3, del 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, los sacerdotes iban adelante con el arca, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siesta, entre paréntesis. Dice, las aguas que venían de arriba, del norte, se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Pasaron en seco, no había agua. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Esto fue algo sobrenatural, obviamente, ¿no? No era un fenómeno que se pueda explicar de manera de las leyes de la naturaleza. Fue intervención divina para permitir que el pueblo pase. Luego leemos el tópico C del 4, dice aquí, se levanta un recordativo del cruce, o un recordatorio también diríamos, ¿no? Josué había encargado a 12 hombres, un representante de cada tribu, para que cada uno de ellos tome una piedra sobre su hombro, y eso iba a constituir una señal. En el versículo 6 leemos, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras, iban a hacer un monumento con estas piedras, ¿no? Las iban a poner en un lugar. Dice, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Esto lo hicieron después de pasar el Jordán. Pero Moisés también levantó, dice, piedras ahí en medio del Jordán, aparte de esto. Ustedes lo deben haber leído. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Capítulo 4, versículo 13 y 14. Como 40,000 hombres armados. Qué tremendo ejército, 40,000 es un número, y para ese tiempo, para batallas antiguas, era un número extremadamente alto. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Ahora sí, con toda la información de los espías, ya se sabía, se conocían muchos de los detalles de dónde estaban las partes más fuertes y débiles, pero sin embargo eso no fue decisivo, porque vamos a ver después en realidad cómo cayó Jericó. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Muy bien, ahora sí, vamos a ver de qué manera Jericó cayó, cómo fue, de qué forma. En la sección B dice la caída de Jericó. Esto corresponde a los versículos del 5:1 al 6, capítulo 6, versículo 27, del capítulo 5, versículo 1 al capítulo 6 al 27. Preparativos para tomar a Jericó. Rumores de desánimo entre los amorreos y cananeos. Un poquito más antes, recuerden, esta mujer, Rahab, ya había comentado, dicho, ¿no? Dice, nuestro rey aquí en Jericó, cuando escuchó que
cómo ustedes han derrotado a estos dos reyes amorreos en el lado oriental. La fuerza de nuestros hombres se ha debilitado y todo el mundo está lleno de temor de ustedes. Y esa fue una de las razones por la que ella pues decidió ayudarlos, porque dijo aquí con Jericó estamos perdidos. Ya les adelantó, así que los espías ya se imaginarán, ¿no? Llevaron las noticias por parte de esa mujer. Toda la gente de Jericó están en pánico, con un tremendo temor por nosotros. Y bueno, aparte de ello, aquí se menciona, dice, cuando todos los reyes de los amorreos, estamos hablando de los amorreos en el lado occidental, no se olviden que los del lado oriental ya habían caído. Ya más bien estaban ahí los ganados, las mujeres, los niños de los rubenitas, de los gaditas y la media tribu de Manasés ya estaban viviendo ahí. Pero los amorreos del lado occidental, dice, todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, este es al occidente, sigue todavía, ¿no? Oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. La gloria de Dios, recuerden, estaba ¿dónde? En el arca. Así que el arca cuando entró, de manera sobrenatural, causó que las aguas se dividieran y permitieran que el pueblo pasara, dice. Dice, que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado todos, desfalleció su corazón de estos reyes, amorreos y cananeos, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Así que pues el pánico había cundido en todos estos lugares. El temor de Dios estaba sobre estos reyes. Del tópico 4 ahora pasamos al B, dice aquí, el pueblo de Israel es circuncidado. Recuerden que esta es una nueva generación. Toda la primera generación era la que, por mandato de Moisés, habían sido circuncidados como señal del pacto sinaítico. Ahora hubo una reafirmación del pacto en los llanos de Moab, ¿se acuerdan? En la planicie, en los campos de Moab también decimos. Hicieron un nuevo pacto. Y ahora ese nuevo pacto requería también una ratificación por parte del pueblo, una señal. Y vino la circuncisión como señal del pacto que habían hecho con la nueva generación, porque la nueva generación no estaba circuncidada. Así que era necesario circuncidarla. Y le dijo a Josué, hazte bisturís afilados. No, dice aquí cuchillos. Cuchillos. Bueno, yo no creo que fueran cuchillos así muy dramáticos, ¿no? Quizás cuchillos pequeños nomás. Y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Ok? Y así se hizo. Sin anestesia. Alguna forma, yo pienso que ellos conocían alguna forma de plantas, me imagino, algo de medicamentos naturales para minimizar. Sí, me imagino que algo de plantas medicinales para mitigar el dolor había, me imagino. Pero era el requerimiento. Ahora, continuamos, se observa la Pascua, dice que en el capítulo 5, mencionamos primeramente, dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino comieron de los frutos de la tierra de Canaán en aquel año. Por supuesto, esto se está adelantando al evento mismo de que conquistaron toda la tierra y todo eso, ¿no? Está hablando de un año, después de un año que la tierra ya produjo, dejaron de comer ya el maná ya no fue necesario por parte de Dios, porque pues ahora sí van a disfrutar lo que Dios les había prometido. No. Todo su alimento de la tierra que fluye leche y miel. No. Esa fue la promesa de Dios. Y el pueblo celebró la Pascua, sabemos eso. Muy bien, continuamos. En el
capítulo 5, del 13 al 15, leemos lo siguiente. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Imagínense esa escena, ¿no? Estaba quizás Josué meditando, ¿no? Pensando, ok, ¿cómo va a ser la pelea? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a poner al pueblo? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Y quizás él estuvo solo, meditando. Y en eso de pronto se le aparece un varón con una espada desenvainada. ¿Pueden imaginarse? Y ese varón nosotros sabemos quién fue. Fue el ángel de Jehová, y nosotros sabemos que era una de las formas como Dios se manifestaba en ese tiempo. No que se había encarnado, pero era una manifestación, decimos una teofanía, quiere decir Dios adquiría una apariencia humana. Algunos que, la mayoría de los estudiosos fundamentalistas que identifican al ángel de Jehová como el Cristo preencarnado, le llaman a esto cristofanía, una aparición de Cristo antes de que naciera ya en forma humana a través de la Virgen María. No es que Cristo, en todo caso, que era el ángel de Jehová, se había hecho humano en ese momento, adquiría la apariencia simplemente. No se había reencarnado, en otras palabras, pero tenía la apariencia como si fuera un humano. Y así fue, porque él le dice, ¿no? ¿Eres tú de los nuestros o de nuestros adversarios? ¿Quién eres tú? Le dice. Y él le revela. No era cualquier ángel. ¿Sí? Y le dice, él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. En el Apocalipsis se habla del ejército de Jehová, comandado por un príncipe. El mismo Señor Jesucristo, y ahí mismo se le identifica. O sea, en otras palabras, es desde el Señor Jesucristo preencarnado, antes de la encarnación, antes de su aparición como ser humano en el Nuevo Testamento. Aquí es solamente una aparición que se hace, una manifestación, como decíamos, teofanía o cristofanía, para ser más específicos. Muy bien, y continuamos. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, dice, le adoró. ¿Ustedes creen que un ángel va a dejar que lo adore? Ningún ángel está autorizado a recibir adoración. Solamente Dios puede ser adorado. Solamente Jehová puede ser adorado. Pero recuerden que Jehová tiene tres manifestaciones, son tres personas. Tenemos Jehová el Padre, Jehová el Hijo y Jehová el Espíritu Santo. En este caso, Jehová el Hijo, que no se ha manifestado, no se ha reencarnado todavía. Y lo adoró, y no lo reprendió. No le dijo, oye, no me adores porque yo soy solamente un ángel. No, dejó que lo adorara. No había problema. Dice, y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué? Porque era una presencia de Dios mismo ahí en el lugar, como diciéndole, oye, tú estás frente a Dios, quítate el calzado porque este lugar es santo. Muy similar a cómo se le dijo a Moisés también en su momento, ¿no? Que también, ¿quién fue? El ángel de Jehová, desde la zarza hablándole. Quita el calzado de tus pies. Muy bien. El versículo paralelo que vemos aquí en Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron, me estoy adelantando. Dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo, y Josué así lo hizo. Jericó cercada y destruida. Falta hablar de los detalles, cómo cayó Jericó. No fue porque hubieron ahí comandos especiales que subieron los muros y atacaron o pusieron explosivos. En ese tiempo no se conocían los explosivos, me imagino. No fue así. Así no cayó la ciudad. La ciudad cayó de otra manera. Vamos a verlo, los detalles. En el capítulo 6 entramos ahora. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dicen, por si acaso.
bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, ¿no? Por el temor que había contra el pueblo hebreo. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Van a rodear la ciudad. Imagínense que esto es Jericó. La van a rodear una vez cada día por 6 días, durante 6 días. Y en el 15 leemos lo siguiente, dice, al 7º día se levantaron al despuntar el alba. Okay, madrugando, ¿no? Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. Esta fue ya, pues, fue la 7ª vez, ¿verdad? Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. En vez de una sola vez, dieron 7 veces, dieron la vuelta. Y se había dado instrucciones que el pueblo tenía que gritar. Bueno, primeramente los sacerdotes iban a tocar las bocinas y al escuchar las bocinas el pueblo iba a gritar. Iba a ocurrir un milagro. Yo me imagino que se estarían rascando la cabeza ahí los comandantes del ejército. ¿Y qué tiene que ver las bocinas, el grito? No sé. Bueno, Josué dice que hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Él es el que manda. Algo va a pasar, algo va a ocurrir. Leemos. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y luego leemos, pareciera como que está contradiciendo, ¿no? Porque primero dice, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Pero acá lo aclara, lo especifica y dice, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, aquí ya está poniendo el orden. Cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Entonces aquí ya ocurrió una batalla, después que cayeron los muros. ¿Pueden imaginarse los soldados de Jericó al ver que se caen los muros? Hace poco se han visto imágenes de esta ciudad, de este país que ahora está en manos de rebeldes. Ya cayó el presidente de Siria, este señor Assad, el dictador y tanto que le quieren llamar. Pues se veían así videos de soldados quitándose la ropa y poniéndose ropa de civil. Yo me imagino estos soldados aquí de Jericó harían algo parecido, ¿no? Se cayeron los muros, ahora me quito el escudo, no sé, el casco, tirando la espada por un lado y pretendiendo quizás aparecer como civiles, no como soldados. Bueno, el versículo paralelo entonces es en Hebreos 11:30, dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Sí. Algunos dicen, no, pues ahí está clarito, fue un fenómeno natural, gritaron y el eco fue lo que causó la desestabilización de los muros. ¿No? ¿Cuántas veces frente a muros ejércitos han gritado y han hecho todo lo que han querido? Los mongoles, cuando querían invadir China antes de ingresar, llegaban hasta los muros y gritaban y hacían todo lo que hacían. Los muros seguían ahí. Así no caen los muros con gritar. Esto fue algo sobrenatural, obviamente, la intervención divina por parte de Dios. Recuerden que Dios iba ahí con ellos. ¿Cómo? En el arca, a través del arca. Recuerden que el arca siempre iba. Cuando dieron la vuelta, el arca iba adelante. Así que fue algo sobrenatural. Y ustedes dirán, ¿pero por qué el arca no lo hizo desde el primer día? Dios tiene sus razones. Porque Dios quería convencer al pueblo de que no era exacto, no era por ellos, por su fuerza, por su habilidad, por su destreza, su inteligencia o su poderío o lo que fuera. Dios lo que quería es que plenamente confiaran en Él. Y Él estableció las reglas. Las reglas son, hay que rodear la ciudad. Los 6 primeros días una vez, el 7º día 7 veces, griten y los muros se van a caer. Yo creo que si se hubiera de manera explícita dicho esto por parte de Josué, mucha gente se habría reído.
No, hombre, ¿cómo se van a caer los muros? No, Josué debe estar cansado seguramente ya de tanto caminar, todo esto le ha afectado el cerebro a Josué. ¿Cómo se van a caer los muros así? Pero Dios lo quiso y ocurrió. De manera sobrenatural, los muros cayeron. Ahora sí, entraron ellos a pelear y tomaron la ciudad. Leemos el tópico número 3. Rahab es salvada. Capítulo 6, versículos 22 al 27. En el 25 vamos a leer, dice: Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera. ¿Por qué? Porque los espías ya le habían dicho, o le habrían dicho a Josué, ¿verdad? ¿No? Con tiempo le habrían dicho: mira, pues nos pasó esto, llegamos a la casa de esta mujer y ella nos escondió y nos dio el tiempo necesario de ir a un lugar, a un monte, escondernos por 3 días hasta que termine la cacería de los espías y ellos ya pudieran tomar su camino y regresar a tierra. Y hemos jurado en el nombre de nuestro Dios. Hay que Josué, tanto como Moisés, ellos sabían que si había un juramento por parte de Dios, pues había que cumplirlo. De otra manera, la maldición de Dios iba a venir sobre ellos. De hecho, Josué tenía temor de ese juramento. Dijo, no, hay que cumplirlo. Y así lo hicieron. Le cumplieron a esta mujer. Dice: Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y se habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Así que ella fue aceptada de alguna manera allí, ¿no? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En Hebreos 11:31 leemos: Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y en Josué 6:26 leemos otra cosa, otro asunto. Después que fue destruida Jericó, dice: En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Muy bien, dije que iba a comentar respecto a Rahab, porque Rahab fue aceptada, dice aquí, por el pueblo, habitó con ellos, y lo importante de esta historia es que en el libro de Mateo, en la genealogía de Jesucristo, se menciona a ella. Se dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Aquí viene la cosa. Salmón, esto era ya para el tiempo de Josué. Salmón engendró de Rahab. Así que la mujer se casó. Qué bondadoso es Dios con esta mujer, siendo una prostituta, siendo una ramera, como decimos, ¿no? Dios le dio gracia. Y este hombre Salmón se casó con ella. Rehizo su vida. Dice: engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y ya sabemos nosotros que Isaí engendró al rey David, y nosotros sabemos que el Señor Jesús viene del linaje de David. Por eso a Jesús le decían Jesús, hijo de David, etc. Muy bien, y con respecto a la maldición que hizo Josué sobre cualquiera que pretendiera reedificar la ciudad de Jericó, lo leemos en Primera de Reyes, un versículo, 16:34, dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. La palabra de Dios nunca cae vacía. Esa profecía se cumplió. Alguien se pretendió reedificar Jericó, lo hizo, pero
la maldición le vino encima. Así es de poderoso nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? Ahora sí, ya entramos a la conquista, ¿verdad? Primera conquista del pueblo hebreo, la ciudad de Jericó. Mi hermana. Tengo una confusión, hermano, porque en Éxodo menciona que pasaron el mar y esto donde hablamos menciona que es el río. Sí, son dos cosas diferentes. El mar fue cuando salieron de Egipto. Ahora, en dirección a la tierra prometida. Ahora, para entrar a la tierra prometida, tenían que cruzar un río bien grande que se llamaba Jordán, que no es el mar. ¿Pero cuál mar atravesaron antes, el de Galileo o cuál mar? No, habían atravesado el mar el mar Muerto. El mar Muerto está para abajo, para el sur. No, para acá, para abajo. No aparece aquí en la O sea, figura. venían de aquí Venían de Egipto por acá, y pasaron. cruzaron el Mar Rojo y luego vinieron por acá y llegaron a este lugar. Y este es el río Jordán. Y luego tuvieron que cruzar el río Jordán para poseer esta tierra. Sí. Otra pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, esto es narrativa básicamente, no es algo histórico, es una narración. Y no creo que es nada difícil de entender. Pero con todo he querido traer estas cosas anecdóticas de mapas, siempre es bueno, porque nos hace recordar mejor, que es fácil, la narrativa es fácil olvidarla, pero cuando vemos figuritas, mapas, como que nos podemos recordar y ubicar mejor. Mi hermano. ¿Por qué no tomaron posesión? No dice la Biblia por qué no tomaron posesión de lo que les correspondía, que Dios ya les había dado. No, Porque Dios, sí, Dios les dijo que tenían que tomar esa tierra y ellos no lo tomaron, a veces por razón de conveniencia, porque dijeron, ¿para qué vamos a pelear? Ya tenemos aquí esto, ¿no? Dejadez, descuido, ¿sí? Que Dios les dio toda esa tierra, que la tomen, pero falta de interés por cumplir la promesa de Dios. la tomaron los adversarios. Y lo tomaron sus adversarios, se quedaron para sus adversarios. Y ahora ya no la pueden reclamar. Aunque Dios se las había ofrecido, ya ahora pertenece a otros. Culpa de ellos. Se perdieron esas bendiciones, así como cuando nosotros nos perdemos las bendiciones. Dios nos ofrece muchas cosas, muchas bendiciones. Y nosotros, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, y no a la manera como Dios quiere, nos quedamos bien cortos. Recibimos bendiciones, pero tal vez no las que Dios quería darnos, las más grandes. Nos contentamos con las migajas nomás. Así somos un poquito miserables con querer recibir bendiciones muchas veces. Y tiene que ver con la obediencia a nuestro Dios. Por eso es importante conocer, porque todo esto nos enseña, hermanos. Aprendemos nosotros. Así como le pasó al pueblo hebreo, nos puede pasar a nosotros también. Siempre debemos confiar en Dios, depender de Él. No depender de nosotros mismos. Ellos muchas veces pretendían depender de ellos mismos y por eso les iba mal. Y Dios lo que quiere es que dependamos de Él, que nos humillemos. Recuerden, la humillación es la llave que abre la misericordia de Dios, tanto para el perdón como para las bendiciones, la gracia. Exacto. Ser obedientes y humillarnos. Reconocer que Él es el que hace las cosas a través de nosotros y no nosotros, por nuestra voluntad o por nuestras capacidades. Agradezcámosle a Dios por ello. Padre Santo, gracias te damos por este día, este tiempo de escuela. Señor, gracias por tantas cosas que aprendemos, que lo apliquemos a nuestro diario vivir, a nuestro caminar, Señor, nuestro crecimiento espiritual, y que podamos compartir también con nuestros familiares, que podamos compartir con aquellas personas que están cerca de nosotros, a quienes conocemos, que ellos también aprendan, Señor, tu palabra para conocerte mejor, para temerte, obedecerte, Señor, y de esa manera recibir las bendiciones que tú has preparado para nosotros. En Cristo Jesús te agradecemos siempre. Acompáñanos a la segunda parte del programa. Amén.